Identidad, soberanía y libertad. Sin lugar a dudas, nuestra bandera, la bandera mexicana, es una de las insignias y elementos que constituyen parte de nuestra identidad nacional y cultural. Y hoy, 24 de febrero, se celebra precisamente el Día de la Bandera Nacional. El Día de la Bandera Mexicana fue establecido el 24 de febrero de 1934. Sin embargo, esta conmemoración nacional fue oficialmente reconocida hasta 1940 por decreto del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Esta práctica se ha denominado identidad, soberanía y libertad en alusión al Día de la Bandera. Para ello debemos previamente aclarar el significado de estas tres palabras que son sumamente relevantes en nuestra historia y en nuestro futuro. Identidad. ¿Qué es la identidad cultural y por qué la bandera juega un papel importante en ella? Podrían preguntarse ustedes. Pues bien, debemos decir que la identidad cultural se trata, de acuerdo con las palabras de Jesús Cepeda Ortega, de un sentimiento de pertenencia a un colectivo social que posee una serie de características y rasgos culturales únicos que le hacen diferenciarse del resto y por los que también es juzgado, valorado y apreciado. Pero también aclara, no podemos confundir el concepto de identidad cultural con el de sentimiento comunitario. El primero de ellos, como acabamos de explicar, son los rasgos culturales característicos de un pueblo. En cambio, el sentimiento de comunidad es la manera que tiene cada individuo de ese pueblo de vivir y sentir dicha cultura, pero que resulta totalmente necesario para que la comunidad se mantenga cohesionada. Otro concepto importante de comprender por sus implicaciones con la identidad cultural es la identidad nacional. La identidad nacional, según Pedro Talavera Fernández, se puede definir como el sentimiento subjetivo del individuo a pertenecer a una nación concreta, a una comunidad en la que existen diversos elementos que la cohesionan y la hacen única, como por ejemplo la lengua, la religión, la cultura, la etnia, su historia, etc., siendo esos elementos objetivos sobre los cuales se asienta el sentimiento de pertenencia a una comunidad nacional. Aquí lo relevante es el papel que juega el Estado en la conformación de esa identidad nacional, ya que es el Estado o gobierno quien selecciona aquellos elementos que considera unificadores o con potencial de cohesionar a toda una población. La bandera juega precisamente un papel unificador, ya que es un símbolo patrio, es un símbolo nacional, juega un papel unificador dentro de la conformación de la identidad nacional mexicana. El segundo concepto que explicamos tiene una relevancia en este día es el concepto de soberanía. La soberanía es el ejercicio de una autoridad en un determinado territorio. Según la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder político, cualquier poder político dimana directamente del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Es el pueblo quien ejerce la soberanía
por medio o a través de los poderes de la Unión. En ese sentido, podemos decir que existen una serie de diversos tipos de soberanía. Así, nos encontramos con la soberanía nacional, que es la que establece que el poder está en manos del pueblo y que éste se ejerce a través del conjunto de órganos de tipo constitucional de cada pueblo o país. Entonces, la soberanía es un derecho que ostenta cada estado, hablando de gobiernos, hablando de un país, para concretar el ejercicio de sus poderes. La violación precisamente de la soberanía de un país puede traer graves consecuencias, entre ellos el inicio de un conflicto bélico. Derivado de este punto, se desprende otro concepto que es el de país soberano. ¿Qué se entiende por un país soberano? Pues un país soberano es aquel que es capaz de establecer sus propias leyes dentro de su territorio. Además, su soberanía es reconocida internacionalmente y hace énfasis a su poder político, su autonomía, el rechazo de influencia exterior y a su defensa de los intereses nacionales. El concepto de soberanía está asentado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 39, 40 y 41, en los cuales hace una clara referencia a la forma o al modo en cómo se debe de ejercer la soberanía en nuestro país. ¿Qué relación hay entre el símbolo patrio de la bandera y el concepto de soberanía? La bandera mexicana representa largas luchas, tanto internas como externas, en la conformación de su historia. Representa la lucha por la independencia de España, representa la lucha en contra de los invasores franceses en el siglo XIX, en contra de la intervención americana en el siglo XIX y siglo XX. Es símbolo de la lucha en contra de fuerzas enemigas que pretendían apropiarse del país. Esta bandera, nuestra bandera, representa en pocas palabras y simboliza la soberanía del pueblo mexicano sobre su territorio, su determinante rechazo a la influencia de países extranjeros en nuestro propio territorio. Por último, tenemos el concepto de libertad. Antes de comenzar a hablar sobre la historia de nuestra bandera, ¿qué es la libertad? La libertad consiste en ser capaz de hacer cualquier cosa que querramos sin que dañemos a terceras personas. Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre o mujer no tiene otros límites más que los que garantizan a otros miembros de la sociedad el goce de esos mismos derechos. En pocas palabras, nuestra libertad termina donde inicia la libertad de los demás. Hay que recordar que los derechos humanos no nacen del poder, sino que se levantan frente a él. Entendemos mejor así como la ley positiva que lo reconoce y permite su ejercicio gracias a la garantía que ella nos da. No puede impedir esa acción de control sobre los gobiernos y sobre la exigencia de legitimar su acción en cada momento. Juan Pablo II mencionaba, en ese sentido, que la teoría de los derechos humanos se fundamenta precisamente en la consideración del hecho que el hombre, a diferencia de los animales y de las cosas, no puede ser sometido al dominio de nadie. La toma de conciencia de sí mismo es la primera defensa contra una manipulación que degrada. No puede ser meramente pasiva. Reconocerse a sí mismo no es suficiente. El hombre es llamado a ser participativo de forma creadora en esta historia de la liberación. La bandera nos recuerda precisamente la lucha de nuestro pueblo,
de los héroes que nos dieron patria, de aquellos que lucharon por sus ideales en cada una de las etapas de la historia de nuestra gran nación mexicana, de aquellos que con su sangre nos liberaron no solo de los enemigos, sino también por lograr el desarrollo de un pueblo sumido en la miseria, en la ignorancia y en la opresión. Esa es nuestra sagrada libertad, libertad para decidir, libertad para emprender, libertad de expresarnos, libertad de religión, libertad, libertad, libertad. ¿Cuál ha sido la historia de nuestra bandera? Ya que entendimos esos tres conceptos implicados dentro de lo que simboliza nuestra bandera, como es identidad, soberanía y libertad, vamos a hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando nuestra bandera mexicana a través del tiempo. En todas las culturas y épocas, las sociedades han tenido emblemas de unificación, como tótems, banderas, escudos, creadores y mantenedores de una conciencia de identidad colectiva. La bandera es el símbolo de identidad nacional. En su confección se distingue la mezcla de alegorías provenientes de tres civilizaciones. Nuestra bandera contiene elementos de tres civilizaciones, distintas tanto en el tiempo como en el espacio. La primera de ellas es que nuestra bandera contiene una herencia prehispánica, derivada de la mitología olmeca, maya y mexica, cuyo símbolo mítico fundacional, que es el águila parada sobre un nopal, se convirtió en una insignia universal del Estado mexica y, a la postre, en el escudo nacional mexicano. La segunda, que es la herencia española, la civilización española, religiosa y colonial, representadas por las ramas de encino y laurel. Y por último, la herencia de la civilización franco-inglesa del liberalismo ilustrado, reflejada en sus colores verde, blanco y rojo. La primera bandera oficialmente reconocida dentro de nuestra historia, de la historia de México, es la bandera de Miguel Hidalgo, quien da inicio o pie al proceso independentista de nuestro país. A esa bandera se le conoce como blasón de Hidalgo. El día 16 de septiembre de 1810, en la parroquia de Atotonilco, el cura Miguel Hidalgo toma como bandera de sus tropas un gran óleo de la Virgen de Guadalupe, pintado por Andrés López en el año 1805. Meses más tarde, en noviembre de 1810, Hidalgo fue derrotado y en su huida esta bandera fue abandonada y posteriormente remitida al general realista Félix María Calleja, quien la envió al virrey Francisco Javier Venegas. Una leyenda en el reverso declara que esta imagen fue el estandarte del cura Hidalgo con el que inició precisamente la revolución de independencia. La siguiente bandera fue la bandera de José María Morelos y Pavón. Fue creada por el generalísimo José María Morelos y Pavón el día 19 de agosto de 1812. En esta bandera cabe aclarar o destacar que aparece por vez primera el águila sobre un nopal como escudo. Remata un puente de 3 arcos que representa al acueducto de Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Destaca la palabra escrita en latín unum, que nos remite a uno de los principales postulados de Morelos, la unión de los americanos. El escudo está rodeado por una leyenda escrita también en latín que significa con los ojos y las garras igualmente victoriosa. Los colores azul y blanco, además de ser indicativos del honor y la virtud, representan a la religión. Son los colores de la Inmaculada Concepción de María. Esta bandera
fue capturada por las tropas realistas el día 5 de enero de 1814 en Tacámbaro, Michoacán. La siguiente bandera es la bandera del ejército trigarante. Esta es la primera bandera que lleva los colores actuales, verde, blanco y rojo. Fue confeccionada por el sastre y barbero José Magdaleno Ocampo, tras la promulgación del Plan de Iguala en febrero de 1821. Con este emblema, Agustín de Iturbide, al frente del ejército trigarante, hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, marcando con ello el fin de la Guerra de Independencia. En ella, las franjas están colocadas en forma diagonal, con una estrella dorada al centro de cada una, sin guardar el mismo orden que la bandera actual. El color blanco significa la religión, la fe a la Iglesia Católica. El color verde, la independencia, es decir, la independencia de España. Y el rojo, la unión entre europeos y americanos. Además, está ornamentada con una corona al centro que simboliza la transición hacia el primer imperio mexicano, para el cual el mismo Iturbide se proclamó como emperador. Una vez consumada la independencia, la primera bandera que tiene México como nación independiente es la bandera del primer imperio mexicano, que abarca del año 1821 a 1823. El 2 de noviembre de 1821, Agustín de Iturbide ordenó, mediante decreto, que la bandera tendría las franjas verticales y los tres colores en el siguiente orden: verde, blanco y rojo. A ese diseño se le agregó una águila erguida ligeramente de perfil, con las alas caídas, que ciñe una corona imperial, sin serpiente, y posando ambas garras sobre el legendario nopal nacido en el islote de una laguna. A esta se le considera la primera bandera nacional con el orden de los colores y, como escudo, el águila sobre el nopal luciendo en su plano central. La siguiente bandera es la bandera de la Primera República Federal, que abarca de 1823 hasta 1864. El 14 de abril de 1823, poco después de la caída del imperio de Iturbide, el soberano Congreso Constituyente mexicano expidió un decreto por el que se conformaba el símbolo patrio, de acuerdo con la tradición indígena. Esto significaba que el águila debía aparecer de perfil, posada sobre un nopal, devorando una serpiente, sin corona imperial y orlada por una rama de encino y otra de laurel, que son símbolos de fortaleza y victoria respectivamente. Esa tradición aún se conserva en la bandera actual. El primer diseño del escudo nacional utilizado oficialmente fue hecho por el grabador José Mariano Torreblanca. Los colores de la bandera y su disposición no volvieron a variar, pero el significado fue cambiado debido a la secularización del país liderada por el entonces presidente Benito Juárez. El significado atribuido en esta época de Juárez fue: el verde equivalía o simbolizaba la esperanza, el blanco la unidad y el rojo la sangre de los héroes nacionales. El escudo sí sufrió muchas transformaciones durante el siglo XIX y principios del XX, ya que en esos años de constantes guerras e invasiones extranjeras, cada facción en conflicto creó su propio escudo nacional. Posteriormente, tenemos la bandera
utilizada durante la intervención francesa. Tenemos la bandera Batallón de Supremos Poderes. El 31 de mayo de 1863, al abandonar el presidente Benito Juárez de la Ciudad de México para establecerse provisionalmente la capital en la ciudad de San Luis Potosí, las fuerzas militares que guarnecían dicha ciudad fueron destacadas a diversos lugares del país para continuar la campaña contra el ejército francés. Entre ellas se encontraba el Batallón Supremos Poderes. El batallón, nombrado así en octubre de 1864, fue representado por su propia bandera. Fue la principal fuerza de la Brigada de Operaciones que recuperó la ciudad de Chihuahua el 25 de marzo de 1866. Concurrió al sitio de Querétaro en 1867 y en abril de 1870 se le nombró primer batallón de línea. De ahí tenemos la bandera del Segundo Imperio. Esta bandera fue utilizada por Maximiliano de Habsburgo. Desde septiembre de 1863 hasta 1867, la regencia del Segundo Imperio estableció las armas reales, designándolas como escudo de armas del imperio de Maximiliano de Habsburgo. En esta bandera se encuentra bordado con hilos de seda y plata el lema de Maximiliano I de México: equidad en la justicia. Este fue el lema de Maximiliano y que se encuentra también representado en la bandera que mandó a diseñar. Esta bandera fue tomada por las fuerzas tlaxcaltecas en Puebla en la batalla del 2 de abril de 1867. Cuando se acaba el imperio de Maximiliano, Benito Juárez retoma otra vez el poder. Al poco tiempo de que Benito Juárez retoma el poder, Porfirio Díaz asume el poder tras la muerte de Benito Juárez. Comenzó una nueva etapa en nuestra bandera mexicana. Entonces tenemos que durante las 3 décadas que duró el gobierno de Porfirio Díaz, entre los muchos cambios que realizó el dirigente está la presentación de un nuevo lábaro patrio. Esa enseña es muy similar a la que actualmente tenemos, pero con el águila viendo de frente, devorando a la serpiente y parada sobre un abundante nopal. Como rasgo distintivo, el escudo está semi rodeado por una corona de laureles, al estilo de las culturas clásicas, como señal de triunfo y victoria. El 20 de septiembre de 1916, el presidente Venustiano Carranza expidió un decreto en el que se ordenaba que el escudo, ya oficializado como nacional, volviera a aparecer en las banderas. En este modelo, obra del artista michoacano Antonio Gómez, el águila se encuentra viendo de perfil, como ya había sucedido antes con algunas enseñas de mediados del siglo XIX, con sus alas en actitud de ataque y devorando la serpiente, como símbolo fundacional de México Tenochtitlan. Para enmarcarlo a este emblema solo se le agregó la leyenda Estados Unidos Mexicanos. No obstante, haberse elaborado diversos ordenamientos legislativos y administrativos en torno a los símbolos patrios, desde que el país entró a su vida independiente, la primera ley sobre las características y el uso del escudo, la bandera y el himno nacionales fue publicada en el Diario Oficial de la Federación apenas el 17 de agosto de 1968. Con ello se pretendió agrupar en una sola ley las diversas disposiciones, hasta entonces dispersas, así como dictar los principios jurídicos que rigieran el uso de los símbolos patrios, buscando así garantizar su respetabilidad y permanencia. A manera de conclusión, cabe señalar que nos encontramos en un mundo globalizado, en un mundo que desdeña la historia, que desdeña los valores,
y las costumbres locales. Un mundo globalizado que nos empuja a una cultura global, a una cultura consumista, que sirve y beneficia únicamente a las potencias hegemónicas, a las potencias que lideran nuestro mundo. Requerimos urgentemente jóvenes que piensen, que razonen y que tengan sólidas raíces en su cultura indígena y española. Jóvenes que antes de voltear a ver a otras partes del mundo, volteen a ver a su propia tierra, a su propia gente, a su pasado, a su presente y a su futuro. Les invito a que conozcan su historia, a esta rica historia que empapa cada una de las partes y regiones de nuestro país. Conozcan y valoren sus costumbres, sus tradiciones. Visiten las distintas regiones que conforman nuestra entidad, que conforman nuestra nación, sus pueblos mágicos, sus zonas históricas, sus zonas arqueológicas, antes de querer pretender visitar o conocer otros países. Consuman productos locales, consuman productos que elaboren nuestra propia gente, nuestras mujeres y nuestros hombres, campesinos, artesanos, nuestras fábricas, nuestros empresarios. Revaloren la música tradicional de nuestros pueblos, de sus comunidades. Ayuden a construir la grandeza de nuestro país. Eso es lo que simboliza nuestra bandera, la bandera nacional: identidad, soberanía y libertad.